Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga y bienvenido a otra enseñanza de la Palabra de Dios. Es un día muy especial porque tenemos a alguien que ha venido desde Barranquilla, de la República de Colombia, a deleitarnos con una enseñanza de la Palabra de Dios. La doctora Fanny González Alonso. Fanny. Gracias, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Pasen conmigo a Romanos 10:9. La enseñanza que les voy a compartir hoy se llama el crecimiento de un cristiano. En esta enseñanza trato de hacer una similitud entre el crecimiento de un niño, el desarrollo de un niño y el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. Todos los padres, todos los que están aquí y son padres, saben lo preocupados que están ellos generalmente por el crecimiento de sus hijos. Están siempre pendientes de cuáles son los alimentos que deben comer, cuáles son las mejores cosas que deben recibir para que su crecimiento sea adecuado. Lo mismo debe pasarnos a nosotros, los hijos de Dios, con la nutrición espiritual. Debemos saber cuál es el nutriente que alimenta nuestro espíritu. En Romanos 10:9, lo conocemos todos, dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque el crecimiento espiritual comienza justamente aquí, cuando cuando Dios nos hace hijos de Dios, cuando renacemos del Espíritu. Cuando renacer del Espíritu es lo mismo, tiene tan poco trabajo renacer del Espíritu como cuando nacemos de nuestra madre. Prácticamente no hacemos nada. Todo el trabajo lo hace nuestra mamá. Cuando renacemos del Espíritu de Dios, todo el trabajo prácticamente lo hace Dios. Lo que hacemos nosotros es muy poco. Por eso, en otras palabras, no puede haber crecimiento espiritual si no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo más fácil es eso, ser salvos. Pero después, cuando somos salvos, cuando tenemos en nosotros el Espíritu de Dios, comienza un trabajo que no va a terminar sino con el regreso de Jesucristo. Si es fácil ser salvo, crecer espiritualmente no lo es tanto. Implica trabajo, implica estudio, implica dedicación de nosotros. ¿Qué es crecer? ¿Qué es el crecimiento espiritual? Vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1. Crecer espiritualmente es parecernos cada vez más a Jesucristo. Eso es crecer espiritualmente. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3 al 8, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para poder ser como Jesucristo, tenemos que conocerlo. Definitivamente no es nada fácil crecer espiritualmente. Se necesita fe, se necesita paciencia, se necesita dominio propio, voluntad. Amar a Jesucristo, básicamente. Y Jesucristo fue un hombre como nosotros. No fue fácil para él tampoco. No fue que porque él era Jesucristo, las cosas las hacía fácilmente. Él fue un hombre como nosotros. Y la palabra nos dice que fue un hombre como nosotros. Sintió sed, sintió rabia, se angustió. Vamos a ver un poquito en la palabra qué sentía Jesucristo. Vayan conmigo a Juan capítulo 19.
Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, como cualquiera. Otra prueba más de que Jesucristo era un hombre que sentía igual. Juan capítulo 13. En Juan 13, en el versículo 28, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Sigamos viendo las emociones de Jesús. Juan 13, hay otro versículo, en este mismo versículo de la Biblia, de la Nueva Versión Internacional, nos dice, lo traduce de otra forma. Juan 13, 21. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué momento debió haber sido para Jesucristo? Debió sentarse con sus amigos como lo podemos estar haciendo nosotros hoy, sabiendo que uno de ellos, de los que le estaba hablando y mirando a la cara, lo iba a traicionar. Y él se angustió profundamente por eso. Se enojó Jesús también. Lo vemos en Juan capítulo 2. Juan 2, versículo 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y también se alegró, y también se alegraba. Vamos en Lucas capítulo 10. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Podemos seguir mucho más viendo en la palabra de Dios todos los ejemplos de lo que Jesús era, un hombre que sentía y vivía como cualquiera de nosotros. Pensar que porque era Jesucristo, vivió como vivió, es un error. Jesucristo vivió como vivió porque hizo la palabra de Dios. Porque vamos a ver ahora que para Dios no hay acepción de personas. Así que no hay hijos preferidos para Dios. Lo que tenemos que hacer, si queremos ser imitadores de Jesucristo, es ir a la palabra, la que está escrita, la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Vayan conmigo a Mateo en el capítulo 4. La vida nos pone muchas veces frente a situaciones en las cuales son un grave problema, tentaciones. Nada más difícil por ahí que cuando somos tentados. Sin embargo, cuando somos tentados es cuando tenemos que buscar y saber qué es lo que dice Dios para ese preciso momento. Seguramente Dios nos ha dado la respuesta cuando vamos y la buscamos y nos dice cómo tenemos que actuar. Pero para saber eso, tenemos básicamente que ir a la palabra de Dios y haberla estudiado. Jesucristo fue tentado en su momento más vulnerable, cuando estaba sediento, cuando estaba hambriento, cuando había estado en el desierto. ¿Quién sabe a qué temperatura? Hambre, sed. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Jesucristo? Mateo capítulo 4, en el versículo 14. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo,
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta permanente de Jesucristo ante cualquier cosa. Escrito está. Nosotros tenemos que apropiar la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón y posteriormente aplicarla. Y es como un médico de urgencias, ¿verdad? Y si uno llega, por ejemplo, con un infarto, no es el momento preciso para que el médico vaya y estudie qué hay que hacer en un infarto. Entre que va y viene, su paciente se murió. Por eso nosotros tenemos que saber exactamente la palabra y aplicarla para poder aplicarla en el momento preciso. Siguiendo con ese niño que estábamos alimentando al principio, cuando un niño está bien nutrido, a veces no hay ni siquiera que llevárselo al pediatra para que nos diga que está bien. Eso lo saben los padres. Sin embargo, lo llevan todos los meses. Pero igualmente, se le nota en el cabello, en la piel, en la actividad de esa criatura. Lo mismo pasa con los hijos de Dios que están nutridos espiritualmente, que están bien nutridos espiritualmente. Se les nota. Se les nota en el andar, se les nota en el vivir, se les nota en el rostro. Los demás saben que tiene la palabra de Dios en ellos. Vayan conmigo a Romanos, en el capítulo 2. Pensar, como les había dicho antes, que ver ese espíritu de Dios reflejado es solo para algunas personas, para los valientes o para los que tienen tiempo o para aquellos que están tocados por Dios. Pues la palabra de Dios dice que no es así, que es para todos, que el potencial de crecer espiritualmente es para todos, porque Dios no hace acepción de personas. En Romanos capítulo 2, versículo 10 y 11, leemos: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Otro ejemplo más. Dios nos lo vuelve a decir en Hechos, en el versículo 10, en el capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Todos los hijos de Dios tenemos dentro de nosotros el potencial de crecer saludablemente, de crecer espiritualmente de una forma saludable. Les quiero mostrar 3 grandes hombres de Dios y cómo fue su crecimiento espiritual. El primero de ellos es Moisés. Ninguno de ellos fue perfecto en su andar. Sin embargo, siempre tuvieron al final obedecer a Dios. El primero de estos hombres que todos conocemos, pero que vamos a estudiar un poquito, es Moisés. Vamos a Éxodo en el capítulo 3. Moisés fue el más grande de los profetas. Sin embargo, también se sintió inseguro y necesitó cierto tiempo para obedecer a Dios, ¿no? Éxodo capítulo 3, versículo 10 y 11. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Previamente, Dios le había dicho un montón de cosas a Moisés, lo había tratado de convencer de todas las maneras y de todas las formas. Moisés seguía dudando, pero debe ser algo así como cuando los padres empujan dulcemente a sus hijos y les dicen que son capaces, que dentro de ellos está la fuerza necesaria y el potencial necesario para hacer las cosas. Así Dios pues lo alentaba a Moisés y le decía: pero mira quién eres, mira todas tus virtudes. Y Moisés le seguía diciendo que no, que cómo se le ocurría. Bueno, seguimos estudiando. Éxodo capítulo 4.
En el capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 1, leemos: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Versículo 3. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. No había forma con Moisés. Pero Dios seguía tratando de convencer a Moisés. Este continuaba inseguro, pero él no se daba por vencido. Éxodo 4, versículo 13. Y él le dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Ahí Dios se enojó. En versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita y el que habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Moisés no hablaba muy bien, tenía ciertos problemas de dicción, y esa era una de sus inseguridades. Pero obviamente Dios vio en él cosas que no vio en su hermano. El hombre hablaba bien, entonces ¿por qué no mandar a Aarón a este trabajo? No, el hombre era Moisés. Había dentro de él lo que se necesitaba para hacerlo. Si hay algo que debemos aprender de Moisés, es obviamente la inseguridad que nos da a algunos, con tareas mucho más sencillas. ¿Qué era lo que iba a hacer Moisés? No iba a hablar nada más y nada menos con Faraón. ¿Quién era Faraón? El hombre más poderoso del mundo conocido. Era su hermano adoptivo, pero aún así iba a donde Faraón a decirle: escúchame, ¿por qué no dejas decir a la fuente de riqueza de tu imperio, que son los esclavos israelitas? Eso le iba a decir, nada más. Por eso tenía miedo Moisés. Aún así, Moisés supera todo eso y se convierte en el hombre que todos conocemos. La lección de Moisés, ¿cuál será? Yo pienso que es el valor. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha dado miedo delante de cualquiera de nuestros amigos y decir simplemente que somos cristianos y compartirle algo de la palabra de Dios? Así que por ahí podemos entender a Moisés. Seguimos con otro hombre maravilloso que es Abraham. Bueno, Abraham, padre de multitudes, también tuvo lo suyo Abraham. Resulta que Abraham nació en Ur de los Caldeos, era una ciudad de idólatras. ¿Y qué le ordena a Dios? Vamos a Génesis en el capítulo 12. Casi nada le pide Dios a Abraham. Le dice que parta de su tierra, de su parentela, y que lo deje todo a los 75 años, ¿no? Casi nada. Entonces, esto le pedía a Dios a Abraham. Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Lo hizo, ¿no? Pero lo hizo a medias, ¿cierto? No se deshizo ni de papá, se llevó al papá, se llevó a Lot, se llevó a su mujer, bueno, ni manera, la tenía que llevar. Y además de eso se llevó todo lo que tenía. Eso no era lo que le había dicho Dios. Pero es muy difícil deshacerse muchas veces de las cosas materiales que nos han costado tanto trabajo hacer. Muy bien. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Salieron de Ur de los Caldeos hasta Harán, y ahí llegaron con el padre. El padre murió acá en Harán, y posteriormente salieron hacia Canaán. Bueno, Génesis, sigamos. Génesis capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, y él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Muy rico era.
pero Dios le había puesto las cosas muy claramente, le había dicho que tenía que deshacerse de todo. Seguimos en Génesis capítulo 13 en el versículo 9. ¿No es esta toda la tierra delante de ti? Le decía Abraham a Lot. Ya sabía y ya había comprendido cómo era la cuestión. Que era, si bien lo había entendido, a mí me parece que lo había entendido desde el principio, pero le había costado mucho aceptarlo. Aquí ya le está hablando y le dice a Lot, ¿no es esta toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que se destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham le dice, escoge la que quieras, es tuya, la mejor es tuya, pero apártate de mí. Debió ser un momento muy difícil también, porque si se los trae de aquella tierra, debió ser muy difícil dejar a su familia, sobre todo. ¿Qué creo que debemos aprender de Abraham? Obviamente la obediencia. Algunas veces no es fácil hacer lo que Dios nos dice que hagamos, pero indudablemente por algo lo sabe Él, ¿verdad? Así que la obediencia es la lección que yo creo que debemos aprender de Abraham. Y seguimos con otro hombre maravilloso, es David. David fue otro gran siervo de Dios. El rey David es el perfil de David en la palabra de Dios no puede ser el mejor. Es un hombre lleno de virtudes, es músico, talentoso, es un hombre de lindo parecer, dice que es rubio, es hermoso, valiente, en fin. El mejor de los perfiles. Veamos un poquito la semblanza, este perfil de David en Primera de Samuel, en el capítulo 16. Primera de Samuel, versículo 16, versículo 18. Y Samuel envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Estaban reunidos, ¿no? Todos. Y estaban todos los hijos de Isaí, pero no estaba David en ese momento. Y él lo hace traer, porque ese era el que él había escogido. Entonces uno de los criados, seguimos en Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto al hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. En ese momento, David es ungido por Dios. Seguimos la historia de David en Primera de Samuel en el capítulo 16. Versículo 11, ahí mismo. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Otra de las grandes virtudes de David, además, era su valor. Él apacentaba ovejas y tenía que apartar y tenía que protegerla de todas las fieras. Y su valor estaba dado básicamente no en la confianza que se tenía en sí mismo, sino en la fe inquebrantable de David que tenía en Dios, en Jehová. David enfrentó a Goliat como enfrentó a las fieras que amenazaban a sus ovejas. Goliat pertenecía a un pueblo que eran los filisteos. Los filisteos eran un pueblo invasor y habían invadido durante mucho tiempo.
lo que era Israel. Ellos habían comenzado a invadir una parte de Canaán. Y por esto es que se da esta lucha. La última vez que se muestra en la historia a los filisteos es justamente en la Biblia. No se vuelve a saber más de los filisteos. Bueno, en 1 de Samuel, en el capítulo 17, vemos cómo David enfrentó a Goliat, cuáles fueran las armas, o mejor, las herramientas que utilizó, cuáles eran las que tenía Goliat y cuáles fueron las que utilizó David. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Versículo 41. Y el filisteo venía. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él os entregará en vuestras manos. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Lo imposible pasó. Un chico de 16, 17 años venció a Goliat de casi 3 metros. David no tenía ningún tipo de experiencia en la guerra. Este hombre era un profesional de la guerra. Y porque nos los había dicho, él no venía ni con lanza ni con jabalina, como tenemos que salir los hijos de Dios, armados o con las herramientas, que es la palabra de Dios. La vida de David continúa con la persecución de Saúl. David fue ungido por Dios en reemplazo de Saúl. Así que después de eso, se complica su vida, como se le debe complicar a todos los que son hijos de Dios un poco, ¿no? Cada vez que estamos hablando de la palabra de Dios, siempre vamos a tener obstáculos. Sin embargo, esta vida maravillosa, que hasta aquí parece inmaculada, tiene una gran mancha. La conocemos todos, ¿verdad? Vamos a mirar qué pasó con David. Segunda de Samuel, en el capítulo 15. Una de las grandes obras de David cuando fue rey, básicamente fue centrar al pueblo de Israel en torno a Dios, ¿verdad? La historia lo dice que en realidad fue que unificó las tribus. Eso es cierto, pero básicamente lo que hizo es unificar al pueblo de Israel en torno a la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías ateo. Urías era el marido de Betsabé, con quien David había tenido una relación. Lo engañó a un hombre conocido. Urías no era cualquiera, Urías era uno de los valientes de Israel. No era que no lo conoció, aunque lo hubiera conocido estaba mal, pero engañó a su amigo. Después de que lo engañó con su mujer, después intentó seguir engañándolo más cuando lo trae de la batalla y lo manda a su mujer. Urías,
que debió estar protegido por Dios, le dice, no, yo me quedo aquí a protegerte a ti, tú que me engañaste. Bueno, eso no lo decía, pero definitivamente por algo no se fue. Y después de todo eso lo manda a la batalla y hace que lo mata en realidad. Y no fue un pecado, fue uno detrás de otro, uno seguido de otro. Este hombre maravilloso, después, ¿qué le pasó? Obviamente se alejó de Dios, ¿verdad? Esta fue la gran mancha de David. Después de esto, Natán hace que David reconozca que está mal, pida perdón a Dios. Pareciera que yo me he dedicado hoy a hablar mal de los grandes hombres de Dios, a decir que Moisés fue inseguro, o que Abraham fue terco, o que David fue un mal hombre. En realidad no. En realidad fueron hombres como nosotros, simplemente que pueden flaquear, que pueden dudar, que pueden estar inseguros, pero que una vez que se dan cuenta de cuál fue el error, de cuál fue el pecado, hacen lo que debemos hacer nosotros cada vez que pecamos, cada vez de la infinidad de veces que pecamos. Pedirle perdón a Dios y seguir trabajando para Él, seguir enseñando o seguir haciendo nuestro trabajo para Dios. Sin embargo, algunos podrían decir, bueno, ¿y cuál es lo que ganamos con el crecimiento espiritual si ya somos salvos? Si lo que tenemos que hacer lo hicimos y somos salvos y vamos a tener vida eterna, ¿para qué nos sirve seguir creciendo espiritualmente? Vamos a mirar Salmos en el capítulo 81. Salmos capítulo 81. Salmos capítulo 81, versículo 12. Los dejaré, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. Versículo 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Versículo 15. Los que aborrecen a Jehová se le habrán sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Versículo 16. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Parece ser que cuando uno está con Dios, le va mejor, ¿no? Me parece que es lo que este versículo nos quiere decir. Y nos vuelve y nos lo repite en Jeremías en el capítulo 7. Jeremías 7, versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y a vosotros me seráis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Es la conclusión. Crecer espiritualmente es básico. Ya somos salvos, ya tenemos vida eterna, ya somos hijos de Dios, para que nos vaya bien. Estando con Dios y haciendo la palabra de Dios, básicamente nos va a ir bien. La palabra de Dios no es solamente vida eterna, es para el aquí y para el ahora, para nosotros, para nuestra familia. Cada uno de nosotros debemos hacer una valoración de nuestro trabajo para Dios. ¿Estamos trabajando para Dios? ¿Estamos nutriéndonos bien? ¿Estamos recibiendo el nutriente apropiado, la cantidad apropiada de ese nutriente maravilloso? ¿O simplemente nos venimos y nos reunimos y nada de eso queda en nuestro corazón y nada de eso queda para poder aplicarlo posteriormente? No es tarde para ninguno de nosotros. Muchas gracias. Cerramos con una oración. Gracias, Dios, por este día, por estar en compañía de mis hermanos, por darme la oportunidad de llevar un poquito de la palabra de Dios que sé a mis hermanos y a los hijos de Dios. Te lo agradezco, Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.